Hoy vamos a compartir de la palabra de Dios haciendo una pregunta que quiero que la tengamos grabadas en el corazón y que nos la hagamos cada día. ¿Dónde estás tú? Y los que conocemos la palabra de Dios sabemos que es la primer pregunta que Dios le hizo a la humanidad después que cayó en el pecado, después que fue engañado por Satanás. ¿Dónde estás tú? Y acá podemos sacar el concepto de que Dios es un Dios personal. Un Dios personal. No podemos eludirlo. ¿Dónde estás tú? Cada uno de nosotros preguntémonos. Y como decía, es la primera pregunta en la Biblia, cuando el hombre, Dios lo creó todo maravilloso, precioso, al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, los formó, los puso en el Edén, les dio las indicaciones y le dijo que tengan precaución de no ser engañados por el maligno. ¿Cómo nos creó Dios? Muchas veces lo hemos dicho, con este cuerpo, con el alma, donde están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, y con mayúscula, con el espíritu, la conciencia de Dios. La conciencia de Dios se logra solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que el Señor hizo para que nosotros tomemos decisiones firmes en la vida. Espíritu, pensemos en eso, en el Espíritu de Dios, en la conciencia que puso en cada uno de nosotros, y que muchas veces las emociones, los pensamientos nuestros, la tergiversación de la verdad de la palabra de Dios nos distrae, nos elude, y entra la mentira como entró en el primer hombre, en la primera mujer. ¿Y qué hace el ser humano cuando entra la mentira? Empieza a delegar su responsabilidad. ¿Qué pasó con Adán, con Eva, en el Edén? Cuando Dios le pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Eva, ¿qué dijo? Fui engañada por Satanás. Adán, la mujer que me diste, me engañó. Por un lado, se sacó él la responsabilidad, se la delegó a Eva, y por otro lado, culpa a Dios. La mujer que me diste tú, me engañó. Esto es lo que muchas veces hacemos. Y muchas veces nos tenemos que preguntar dónde estamos colocados, ubicados nosotros en este mundo que está en tinieblas, en este mundo que cada día aumenta en la agresividad, en el pecado, en la inmoralidad y en todos los aspectos que nos rodean y que no hace falta comentarlos, y todo lo que fue creado, aunque todo ser creado, aunque diga ser incrédulo, siempre busca a alguien o a algo a adorar. Muchas veces a imágenes, otras veces a que existe un ser superior, otras veces a un desconocido, como Dios le dijo en Grecia: yo vengo a predicarles al Dios no conocido por ustedes. Porque sabemos que la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo es omnipresente, omnipotente, sobrenatural, Él omnisciente, conoce todo lo que estamos pensando en este momento nosotros, si somos realmente hijos de Dios, o si nos gusta estar en el grupo, pero sin tomar decisiones. ¿Dónde estás tú? Qué importante
es eludir todo lo que el mundo hace muchas veces adorando imágenes inanimadas, imágenes que no tienen vida, imágenes que ni ven ni oyen, lo dice el Salmo 115, ¿no lo recuerdan? Tienen ojos pero no ven, tienen manos pero... No lo vamos a leer ahora, por supuesto, pero hoy vamos a leer muchos pasajes para que nos ubiquen. En el Edén disfrutábamos de todo, de todas las bendiciones de Dios, sin pecado. Viene el pecado original y empezamos a ceder. Y hoy el mundo cada día cede más y más a las propuestas del mundo, al pecado, a la mentira, al engaño, a la inmoralidad, a la alteración en todos los aspectos de la vida. Lo vivimos cada día todos nosotros, seamos hombres, mujeres, niños, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado, entró la genética del pecado. Hoy se está estudiando mucho acerca de la genética. ¿Y cuántos descubrimientos están haciendo? No, doctor, acerca de la genética. Hay cada día a mayor evolución en los estudios médicos y la genética del pecado, al entrar, todo se alteró y todo se trastorna. Por eso Dios, la pregunta que le hace al primer hombre después de haber desobedecido es: ¿dónde estás tú? Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo Génesis 3, del 9 al 10. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo físicamente solamente, desnudo moral y espiritualmente. Estaba vacío, había sido engañado, había caído en la trampa del maligno y me escondí. Hoy el mundo, a través de todas las propuestas, va escondiéndose de Dios, distrayéndonos con los noticieros, con lo que pasa en el mundo, con los adelantos de la ciencia. Muy bien, muchas veces lo he dicho, aprovechamos al máximo, pero hay que tener discernimiento. Si no tengo un buen discernimiento, no voy a saber aprovechar lo bueno y desechar lo malo. Por eso hay tantos trastornos psiquiátricos y psicológicos hoy en el mundo, por el exceso de estar abrazando los valores de este mundo que está en tinieblas. Ahora vamos a leer otro pasaje, Génesis 4, 3 y 4. Aquí se comete el primer homicidio. En el comienzo de la Biblia, en el primer libro, ¿qué dice? Todos conocemos la historia, ¿no?, de Jacob, Abel, Caín. Voy a leer los versos 3 y 4. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y el verso siguiente dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel,
tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Podemos pensar, pero si cada uno trajo de las primicias de sus ofrendas, de lo mejor que tenían, pero el Señor conoce los corazones. Sabía que en la intención de Caín no había buenas intenciones, pero Abel, humilde, sincero, transparente, trajo lo mejor de lo que tenía a los pies de Cristo, al pie de Dios. ¿Y qué ocurrió? Y cuando Caín se levantó contra su hermano y lo mata, se lavó las manos. Hoy, ¿qué pasa con los homicidios? ¿Cuántas pasan meses, años, y a veces no se descubre qué es lo que pasa con los robos, con todo lo que ocurre? Y al preguntarle Caín, mire la astucia satánica, se levantó contra su hermano, lo mató, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel de tu hermano? Y le dijo: ¿eso soy yo? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás. Vamos a mencionar solamente, todos conocen, otro aspecto de escapar de las manos de Dios, el caso de Jonás, el ejemplo de Jonás. Jonás 1:10 dice: huía de la presencia del Señor, y él mismo lo declaró a los que estaban con él, porque no quería obedecer a Dios, que lo mandaba a su misión, a Nínive. No quiere, se resiste, no quiere ir. El Señor, si estamos acá y somos hijos de Dios, todos tenemos una responsabilidad. No hace falta que vayamos a Nínive. Quizás tu cónyuge no es creyente, quizás tu hijo, quizás tu padre, quizás quien compartís, tu amigo, no es un hijo de Dios. Y Jonás no quiso obedecer. ¿Y a qué se le ocurrió? Voy a huir. Huyendo de la presencia de Dios, porque no quería ir a Nínive a predicar a los perdidos. ¡Huye! ¿Huimos muchas veces de la presencia de Dios? ¿Dónde estás tú? Hay muchas formas de huir de la presencia de Dios. Cuando digo, las cosas me andan mal, no voy a leer la Biblia, no voy a orar más, no voy a asistir a la iglesia, no voy a hacer el culto familiar como con los niños. La semana pasada hablamos de este tema al dedicar a la preciosa Lucía. ¿De cuántas cosas huimos muchas veces y desobedecemos a nuestro Dios? Acá Jonás resiste y huye. Confiaba que así se iba a liberar, pero cuando se descubrió su misión dijo: soy yo el responsable de lo que está ocurriendo. Y del vientre del pez clamó al Señor que lo perdonara y lo liberara. Y como tenemos un Dios piadoso, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Dios lo perdonó. Pero en el capítulo 3 de Jonás, del 1 al 4, dice: Jonás, ¿qué hizo cuando Dios lo liberó? Obedece al Señor. Y los ninivitas se arrepienten y son perdonados. Pero en el capítulo 4, no lo vamos a leer ahora, Jonás reacciona y se enoja con Dios. Dice: por eso yo quería huir, porque sé que vos sos un Dios manso, lento en ira, perdonador, sé que perdonás el pecado. Y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque los ninivitas se arrepintieron. Miren, como los ninivitas se arrepintieron, se enojó con Dios.
Dice, porque yo sabía que iba a pasar eso, por esto huí, porque sé que vos sos un Dios perdonador. Y muchas veces nosotros los humanos nos aprovechamos de la mansedumbre de Dios, del perdón, del amor, de ese amor sobrenatural que el Señor tiene para con nosotros. Y dice, yo por eso quería huir a Tarsis y vos me volviste a agarrar, te pedí perdón y tuve que predicar, pero vos perdonaste el pecado. Tú eres Dios clemente, dice, y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Mirá si nosotros, cuando abrimos nuestro hogar, abrimos nuestras casas, predicamos la palabra y la gente se convierte, me enojo porque se entregaron al Señor. Esto es lo que le pasó a Jonás. Dice, vos sos un Dios piadoso, nos tolerás todos pecados, te engañamos, en oculto pecamos y pensamos que vos no nos ves. En oculto mentimos, en oculto trampeamos. Pensamos que vos no nos ves. Pero como Dios es un Dios piadoso, Jonás se enojó. Y miren lo que le pide a Dios, que le quite la vida. Mis queridos hermanos, hermanas, pensemos hoy por eso esta pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo parado como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, si creo en el Dios verdadero? Pensá, ¿alguna vez dije alguna mentira para eludir la responsabilidad que tengo? Si la dijiste, todo el mundo caemos porque no somos perfectos. ¿Pediste perdón? O si sos consciente ahora vas a pedir perdón y vas a revertir la situación para que el Señor te bendiga y te colme de bendiciones. En el 4:3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Qué reacción egocéntrica, ¿no es cierto? Quítame la vida porque vos perdonaste, yo prediqué en Nínive, se salvaron, y yo no quería que se salvaran prácticamente, porque ese egoísmo estaba tan hipertrofiado, esa mentira tan arraigada y esa gana de escapar de la presencia de Dios tan trascendente, que le pide que le quite la vida a Dios. ¿Te tentaste alguna vez de enojarte con Dios porque las cosas no te van tan bien, o porque tomaste una decisión equivocada en la vida y le echás la culpa a Dios? Pensemos cada uno de nosotros. Esta es la palabra de Dios, es para nosotros. Primero para nosotros los creyentes, los que decimos ser creyentes, hijos de Dios, para que el mundo vea y para que el mundo crea. Si el mundo no ve y no cree en nuestra conducta como hijos de Dios, en vano los estamos llevando el mensaje. Por eso Jonás deseaba la muerte. Tenemos un Dios piadoso que nos tolera, que es clemente, que espera por amor, por ese amor por cada uno de nosotros, que tiene misericordia, que es clemente, nos da tiempo, nos da oportunidades, pero un día va a decir basta. Un día nos dice basta, de una u otra forma. Desea que todos sean salvos. Y ahora Jonás no tolera que el Señor haya sido misericordioso con cada uno de los que
no creen todavía o están esperando el cambio de actitud y volverse a Dios. No debemos huir de la presencia de Dios. No debemos eludir de la presencia de Dios. El verdadero creyente debe añorar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, añorar estar aquí en la presencia de Dios, en la casa de Dios, por la hermandad, cuando hay transparencia, cuando somos genuinos, somos creyentes verdaderos y reales. Y un día hemos escuchado, pero nos hemos apartado, nos equivocamos, pedirle perdón, doblegarnos, postrarnos, hacer ayuno y oración si hace falta, porque el tiempo está cerca. Lo que pasa en el mundo está anunciando que el sonido de la trompeta de la segunda vuelta de Cristo a buscar a los suyos está próxima, y el pueblo de Dios muchas veces estamos distraídos, estamos ocupados. Esta misma actitud de escondernos y huir de Dios continúan hoy, pero el Señor nos quiere librar. Voy a leer algunos versículos de la palabra de Dios para que todo esto que estamos comentando en la palabra de Dios podemos sacar la conclusión de que Dios nos ve en todo momento y nos observa a cada uno de nosotros. Salmo 53, vamos a leer. Salmo 53, 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Qué habla de las masas? A veces pensamos, pero los cientos de miles de millones de personas que viven en el mundo, que vivieron, que murieron en las guerras en todos lados, Dios está miró a cada uno de ellos. Miren lo que dice el salmista. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuidado, Dios te ve. ¿Quién dijo que estaba desnudo? Adán. Estoy desnudo, me escondí. Y acá el Señor que dice, no hay cosa creada de parte de Dios que no sea manifiesta en su presencia. Por eso todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un día le tenemos que dar cuenta. Y si seguís engañando, si seguís indiferentes, si seguís mintiendo, eludiendo la palabra de Dios, un día Dios, en forma personal, nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Por eso digo, cuidado, Dios te ve, Dios me ve. Segunda Crónicas 16:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ¿Tenemos un corazón perfecto para con Dios? Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Nos están mirando a cada uno de nosotros, el Señor, en este momento. Romanos 4:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. ¿Ven que hay una unidad en la palabra de Dios? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Vuelvo a leer, de manera que cada uno de nosotros, se lo dice Pablo en la iglesia de Roma, dará a Dios cuenta de sí. Cada uno recibirá lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿La pasaba bien Pablo? Si pone esto, no la pasó tan bien. Era un siervo, un hijo de Dios que estaba sirviendo al Señor. Sin embargo, cuánto tuvo que padecer, pero no huía, sino que se jugó por el Señor. Cuando Dios lo llamó, ¿quién eres? Cuando Jesús lo llamó, ¿quién eres y qué quieres que haga? La misión de cada uno de nosotros es servir al Señor en la forma que el Señor nos manda y nos llama. Muchas personas en el mundo en general se sienten incómodas con Dios y por eso huyen de la presencia de Dios, eluden, buscan otras alternativas, buscan la brujería, un vidente, tarot, horóscopo. Bueno, no hace falta que lo diga, todos conocen, no todo lo que el mundo ofrece. Sin embargo, así como Dios trató a Adán, a Caín, a Abel, a cada uno de ellos le dio su merecido y su recompensa. Hoy nos dice a nosotros, ¿dónde estás tú? Como un hijo de Dios, si tenés la nueva naturaleza, si tenemos el nuevo nacimiento, todo lo conocemos, pero después vamos a leer igual el pasaje muy conocido de San Juan 3. Esta pregunta, cuando el Señor nos dice, ¿dónde estás tú?, no quiere decir la ubicación geográfica. ¿Dónde estás? ¿En Nínive? ¿En Jerusalén? ¿En Argentina? ¿En Brasil? No, ¿dónde estás espiritualmente ubicado vos? ¿Dónde estamos ubicados espiritualmente nosotros? Podemos huir del llamado de Dios. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es el accionar de este corazón nuevo y la mente nueva si verdaderamente hemos aceptado todas las preciosas canciones que cantamos hoy de la obra de Cristo en nuestras vidas, del Cristo resucitado? Podemos huir, podemos ser ateos, podemos ser incrédulos, podemos escondernos en el materialismo, en el trabajo, en el estudio, escondernos en esta sociedad de consumo. Podemos escuchar los razonamientos de los incrédulos. Podemos ser sencillos, humildes, mansos, humildes de corazón. Decirle, Señor, quita mi ego, quiero ser un fiel hijo tuyo, quiero confesar mis pecados, mis traiciones y postrarme a tus pies. El Señor necesita creyentes sensatos, humildes, mansos, despojándolos de todo lo que nos perjudica. Y saber valorar los valores, cuáles son los valores espirituales y cuáles son los valores temporales. Tratar de escapar de lo que a Dios no le agrada. Un día nosotros compareceremos todos ante el Salvador, cuando Él nos llame o venga a buscarnos. Y Él necesita creyentes auténticos, creyentes veraces, verdaderos, estables espiritualmente,
creciendo cada día. Y si hasta ahora nos manejamos por una tradición, una religión, porque mi padre, mi madre me criaron así y estamos estructurados, hoy Dios te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Has aceptado a Cristo como tu Salvador personal? ¿Lo conoces al Señor? Y si sos estables espiritualmente, ¿estás inserto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, formando parte de ese cuerpo que habla en 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, parte del cuerpo de Cristo, 13, el amor, 14, los límites, el orden, la disciplina en el cuerpo de Cristo? ¿O somos insensibles y por un lado estamos con Cristo y por el otro lado jugamos con el pecado, con el inconverso, nos involucramos en las cosas que al Señor no le agradan? Y si no nos arrepentimos, nos va a desechar. Mis queridos hermanos, tengamos cuidado, empezando de mí, les digo a todos, la iglesia de Cristo necesita un despertar espiritual, un ministerio que lleve la salvación al mundo perdido, no ser inestables espiritualmente. Dios sabe todo, lo hemos leído en los versículos. Dios está mirando, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Está mirándonos. ¿Pero qué? Otra cosa muy importante, no somos robots. Él nos dio inteligencia, ya dijimos, pensamientos, capacidades, voluntad y emociones para decidir. ¿Ser un hijo de Dios o ser un incrédulo, mundano, un tradicionalista, uno que adora piedras, imágenes, o vivir en libertad? Nos dio libertad. Hoy se está confundiendo mucho la libertad con libertinaje. ¿Dónde estás tú? Hoy Dios desea tener un encuentro contigo y con cada uno de nosotros, un renovar espiritual. Su palabra nos está iluminando para que le confesemos nuestras fallas, incapacidades, tentaciones, pecados, que a veces pensamos que no son importantes, las indiferencias, lo digo con mayúscula. Cuánta indiferencia hoy en el pueblo de Dios inclusive a recibir este pleno perdón que el Señor nos ofrece a través de la sangre derramada de Cristo, muerto y resucitado por cada uno de nosotros, por ese sacrificio de su Hijo, que cuando vio que no había orden en el mundo, su Hijo se ofreció, dijo: envíame a mí. Enviaste tantos profetas, siempre desobediencia, siempre vuelta atrás. Envíame a mí, que yo voy a pagar el precio por el pecado de esta humanidad perdida por cada uno de nosotros. Efesios 2, 17, vamos a ir terminando, el tiempo va pasando. Efesios 2, 17 y 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Acá está hablando de religión, de una denominación, no, está hablando
de las buenas nuevas de salvación. Efesios, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le está diciendo que las buenas nuevas de paz que nos ha sido dado a nosotros, a los que estaban lejos y a los que estamos cercas, pero hay que involucrarse, hay que entrar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la voluntad de Dios. Hay que tener al Señor reinando en nuestros corazones por el mismo Espíritu, porque el Señor quiere reconciliarnos con Él a través de la obra de Cristo. Quiere liberarnos de ese pecado original del cual huyó, como leímos, Adán y Eva. Nos quiere sacar de la muerte espiritual a una vida de resurrección a cada uno de nosotros. Y por eso hoy nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor: aquí estoy, Señor? Perdóname toda la indiferencia, la mentira, la idolatría, la religiosidad, la tradición. Y hoy estoy acá. Quiero ser un creyente vivo, lleno de vida espiritual, lleno de la sangre de Cristo que me ha lavado en un corazón nuevo y un espíritu, ese Espíritu Santo que debe gobernar mi vida, esté donde esté. Pero puede decir: sí, pero yo, si supieras en qué ambiente trabajo o en qué ambiente estudio, qué linda forma de eludir. Y lo digo por experiencia de estudio y laboral, de trabajo, de años y años, dentro de los incrédulos con los inconversos, pero saber vivir con los defectos en plenitud como hijos de Dios. Mis queridos estudiantes, mis queridos profesionales, mis queridos estudiantes primarios, secundarios y que van a llegar a ser profesionales, sepan que no hay que huir de la presencia ni de la voluntad de Dios, o si no el precio lo vamos a pagar. Y para terminar vamos a leer San Juan 3. ¿Quién no lo conoce este pasaje? Pero acá habla de un gran religioso, un gran hombre de Dios, fariseo de fariseos, Nicodemo. Lo voy a leer del 1 al 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Si lo permites, inclinemos nuestros rostros en oración. Pensemos: ¿cómo estoy viviendo? ¿Tengo a Cristo reinando en mi corazón? No estoy hablando de religiones, ni de doctrinas, ni de ninguna otra cosa. ¿Has renunciado al viejo hombre, a las viejas cosas vanas, a las que te quieren arrastrar al mundo gobernado por el anticristo? Si lo permites, el poder
la conciencia de Dios y el poder del Espíritu Santo te conducirá y quitará el hombre viejo, te hará nueva creación. Y si ya sos creyente, te quitará el letargo, quizás como hijo de Dios, o vivir a dos puntas. Y lo importante es que el Espíritu Santo entre a tu corazón y seas nueva creación, o renueves tu pacto con Dios si ya sos creyentes. La Iglesia hoy necesita hombres y mujeres jóvenes que estemos disponibles y despertar del letargo. Sigamos en este espíritu de oración. Y si nunca has aceptado al Señor como tu Salvador personal, en estos momentos pídele en oración que entre a tu vida, que la lave, la limpie y te haga nueva creación.